Hola, en el siguiente video analizaremos tres artículos científicos, los cuales estudian el uso del TENS para aliviar el dolor crónico. Este trabajo es presentado por Matías Peralta, Joaquín Alvarado y Eduardo Parra. El primer artículo científico a analizar es del 2021, el cual analiza la aplicación de TENS y calor para aliviar el dolor crónico de espalda baja. El dolor lumbar es una afección muy prevalente y compleja, la cual actualmente es la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Y para tratar esta afección se busca reducir el dolor y mejorar la capacidad funcional. A simple vista, el TENS y el calor superficial parecieran ser los agentes físicos ideales para esto. El TENS, por su parte, genera reducción de la hiperalgesia desencadenando una red neuronal compleja activando sistemas inhibidores descendentes. Y el calor superficial ha mejorado el dolor y la función en una población con dolor crónico de espalda baja. En este estudio se consiguió una muestra de 50 personas, las cuales rondaban entre los 25 y los 80 años de ambos sexos. Estos sí o sí debían padecer el dolor de espalda baja crónica y de manera inespecífica, es decir, que se desconozca la causa real del dolor. El dolor mínimo tenía que tener 3 meses de antigüedad y podían estar o no tomando medicamentos. Se excluyeron de este estudio pacientes los cuales hayan sido sometidos a cirugía de columna en los últimos 6 meses, también pacientes con fibromialgia y embarazadas. También fueron excluidos aquellos pacientes los cuales hayan iniciado otro tratamiento para la lumbalgia en las últimas 6 semanas. También aquellos los cuales el dolor era menor a 3 meses y los menores de edad. La muestra original era de 142 personas, de las cuales 92 fueron excluidas y 50 incluidas. Estas 50 se dividieron en dos grupos, de 25 personas cada una. Entonces, 25 personas pertenecían al grupo experimental y 25 personas pertenecían al grupo de control, en donde se pretende comparar los resultados del grupo experimental con los resultados del grupo de control. En estos dos grupos no hubo diferencias apreciables en la edad, el sexo, el peso, la altura y el índice de masa corporal. Al grupo experimental se le aplicó el HIIT TENS, el cual fue modulado con una frecuencia de 0,7 a 108 Hz, un ancho de pulso de 100 microsegundos, una intensidad fuerte pero soportable y un tiempo de aplicación total de 30 minutos. La ubicación del electrodo fueron directo en la zona del dolor y el estudio no menciona la temperatura que aplicó el HIIT TENS. Esta aplicación debía ser diaria. Para medir de manera objetiva el dolor, se utilizó la escala numérica del dolor, la cual se aplicó para saber el promedio del dolor durante las 24 horas y el dolor máximo el cual haya sufrido el paciente durante las 24 horas. Y para conocer el umbral mínimo del dolor por presión, se utilizó un algómetro de presión, el cual fue aplicado en 4 áreas bilaterales. Al analizar los resultados de la tabla y compararlos entre ambos grupos, podemos ver que hubo una significante mejora tras la aplicación durante las 4 semanas, es decir, a largo plazo. Esto tanto para reducir el dolor como para aumentar el umbral de dolor por presión. Basado en los resultados, podemos sacar las siguientes conclusiones. En relación al dolor, se observó una clara mejoría a largo plazo, mientras que a corto plazo fue una mejoría insignificante. Aún así, no se puede negar que el dolor promedio disminuyó un 32% y el dolor producido por un movimiento un 46,4%. Además, se encontraron efectos significativos en el aumento del umbral de dolor por presión en la aplicación a largo plazo. Como conclusión general, podemos entender que el HIIT TENS es un agente físico el cual sí podría ayudar al dolor de espalda baja crónica, pero en la aplicación a largo plazo. A continuación mostraremos el segundo artículo escogido, llamado Eficiencia y seguridad de la estimulación nerviosa eléctrica transcutáneas, o más conocido como TENS, para el dolor agudo y crónico en adultos, ya que es una revisión sistemática y metaanálisis de 381 estudios de acuerdo al tema. A modo de introducción, la eficacia clínica del TENS ha sido tema de debate durante décadas. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención del Reino Unido, más conocido como NICE, no recomienda el uso del TENS para el manejo del dolor crónico en mayores de 16 años, pero sí lo aprueba como tratamiento complementario para osteoartritis y artritis reumatoide. Nuestro objetivo es presentar una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la eficacia y seguridad del TENS para el alivio del dolor en adultos, sin importar su diagnóstico médico.
El TENS implica el uso de corrientes eléctricas generadas por un dispositivo estándar de TENS, aplicadas sobre la piel intacta mediante electrodos en el sitio del dolor o sobre haces nerviosas cercanos al sitio del dolor, con el objetivo de estimular los nervios periféricos para aliviar el mismo dolor. Criterio de inclusión para la intervención con el TENS. Patrón y parámetro de pulso. Se incluye cualquier tipo de patrón de pulso. La frecuencia de pulso debe ser menor o igual a 200 pulsos por segundo. La duración de pulso debe ser de menor o igual a 500 microsegundos. Y las amplitudes de pico a pico deben ser de menor o igual a 60 miliamperios. Por otra parte, la administración, el TENS podría ser administrado por un terapeuta o por el propio participante. Podría usarse como tratamiento único o en combinación con otros tratamientos. Se incluyeron sesiones de tratamientos únicos o múltiples con o sin seguimiento. Criterios de exclusión. Resultados no dolorosos. Se excluyeron los ECA que evalúan resultados como difusión vesical, estreñimiento o demencia. Punto de acupuntura. Se excluyó el TENS de administrado en un punto de acupuntura a menos que fuera sobre enlaces nerviosas en el sitio del dolor. Equipos especiales. Se excluyó el uso de sondas o matrices de electrodos. Corrientes similares al TENS. Se excluyó las intervenciones que utilizaban corrientes similares al TENS, como las corrientes interferencial o las microcorrientes. Evaluación de los efectos en TENS. TENS comparado con placebo. De 91 ensayos clínicos aleatorizados que compararon el TENS con el placebo, los resultados mostraron un efecto significativo a favor del TENS en reducción del dolor. 2.426 participantes dijeron que el TENS redujo el dolor, donde en comparación con el placebo fueron 2.415 participantes que dijeron que se sintieron igual. TENS versus ningún tratamiento. De 10 a 16 ensayos clínicos aleatorizados que compararon el TENS con un control sin tratamiento, los datos mostraron una diferencia significativa a favor del TENS en la reducción del dolor, donde 298 participantes redujeron el dolor de acuerdo al TENS y 304 participantes sin ningún tratamiento. TENS versus tratamiento utilizado como SOC. De 61 de 126 ensayos clínicos aleatorizados que compararon el TENS con tratamientos utilizados como estándar de cuidado, o más conocido como el SOC, 13.155 participantes. Los datos mostraron una diferencia estadísticamente significativas al favor del TENS en una reducción del dolor, donde 1.594 participantes redujeron el dolor gracias al TENS y 1.561 participantes gracias al SOC. TENS de alta frecuencia versus el TENS de baja frecuencia. De 13 de 37 ensayos clínicos aleatorizados que compararon el TENS de alta frecuencia con el TENS de baja frecuencia, donde se estudiaron 468 participantes, los datos no mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre ambos, donde el TENS de alta frecuencia dio favor de 235 participantes, de acuerdo al TENS de baja frecuencia, que fueron 233 participantes que dieron una prueba. En conclusión, esta revisión sistemática resuelve la incertidumbre a largo plazo sobre la eficacia del TENS. El metaanálisis proporciona evidencia de la certeza moderada que el TENS fuerte y no doloroso aplicado en o cerca del sitio del dolor produce reducciones clínicamente importantes en la intensidad del dolor durante o inmediatamente después del tratamiento, sin informar de eventos adversos que se puedan concluir. Bueno, nuestro siguiente artículo se tratará de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea, o TENS, para el dolor de cuello crónico. El dolor de cuello crónico es una afección altamente prevalente que afecta entre el 10 y el 24% de la población general. Y la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es el uso transcutáneo no invasivo de la estimulación eléctrica para producir analgesia. Esta es una intervención sencilla, de bajo costo y segura que se utiliza en la práctica clínica como tratamiento complementario para afecciones musculoesqueléticas dolorosas que tienen un impacto considerable en las actividades de la vida diaria, como en este caso es el dolor crónico de cuello. El objetivo de este artículo es evaluar la efectividad del TENS en comparación con intervenciones simuladas y otras intervenciones clínicas para el tratamiento del dolor de cuello crónico. Para el método de búsqueda se realizaron en el registro Cochrane de ensayo de espalda y cuello, otras 5 bases de datos y 2 registros de ensayo hasta el 9 de noviembre del 2018. También se examinaron la lista de referencias de los estudios relevantes para identificar ensayos adicionales. Hay que mencionar que en este caso no hubo restricciones de idiomas, fuentes o fechas de publicaciones. Para el criterio de selección se incluyeron ensayos controlados aleatorios, o ECAs,
que incluyeron adultos mayores de 18 años de edad con dolor de cuello crónico, el cual tenía que durar más de 12 semanas. En este se compararon el TENS solo o en combinación con otros tratamientos versus el tratamiento activo o inactivo. Los resultados primarios fueron dolor, discapacidad y eventos adversos. Para la recopilación y análisis de datos, 2 revisores independientes seleccionaron los ensayos, extrajeron los datos y evaluaron el riesgo de sesgo de los estudios incluidos. Se utilizó la herramienta Cochrane Riesgo de Sesgo para evaluar el riesgo de sesgo de los ensayos individuales y Grande para evaluar la certeza de la evidencia. Se utilizaron los cocientes de riesgo para medir los efectos del tratamiento para los resultados dicotómicos y la diferencia de medidas para los resultados continuos, con sus respectivos intervalos de confianza, del 95%. Ahora seguiremos con los resultados principales. En este se incluyeron 7 ensayos controlados aleatorios con un total de 651 participantes, con una edad media de 31,7 a 55,5 años. Este fue realizado en 3 países diferentes: Turquía, Jordania y China. La duración del seguimiento osciló entre 1 semana y 6 meses, y la mayoría de los ensayos controlados aleatorios utilizaron TENS continuo con una frecuencia de 60 Hz a 100 Hz, con un ancho de pulso de 40 milisegundos a 250 milisegundos e intensidad tolerable, descrita como una sensación de hormigueo sin contracción en sesiones diarias de 20 a 60 minutos. Debido a la heterogeneidad en la intervención, no se agruparon los datos de los estudios individuales en los metaanálisis. Se consideró que en la selección el riesgo de sesgo era bajo, pero es un riesgo alto en la realización y detección. Según el enfoque grande, hubo evidencia de certezas muy bajas de 2 ensayos sobre los efectos del TENS convencional en comparación con el TENS simulado en el seguimiento a corto plazo. Y ninguno de estos estudios incluidos informó sobre la discapacidad o eventos adversos. Como conclusión de este ensayo, esta revisión encontró evidencia de certeza muy baja de una diferencia entre el TENS comparada con el TENS simulado para reducir el dolor de cuello. Por lo tanto, no estamos seguros acerca de la estimación del efecto. En la actualidad, no hay evidencia suficiente sobre el uso del TENS en pacientes con dolor de cuello crónico. Se necesita un ensayo controlado aleatorio adicional bien diseñado, realizados e informados para llegar a conclusiones sólidas.